Buen día, chicos. Continuando con la experiencia de aprendizaje, evaluamos situaciones financieras para tomar decisiones. Si recordamos el ejemplo de la clase anterior, indicaba la información sobre el siguiente problema con la tabla que le corresponde al ingreso mensual en soles de cierto número de estudiantes del SEBA. Esto quiere decir que cuánto es el ingreso que perciben unos estudiantes en dicho SEBA. Se recuerdan que primeramente para armar esta tabla de frecuencias, todo lo que estaba de color verde es la información que nos daban. Así nos tienen que dar lo que está de color verde, en el cual pudimos identificar intervalos, ¿sí? Los cuales eran subagrupaciones de la población, en este caso subagrupaciones de cuánto era el ingreso de dinero de los estudiantes. O sea, había un subgrupo que ganaban entre 700 a 900, otro subgrupo que ganaban entre 900 a 1100 y así sucesivamente. Eso eran los intervalos. Luego teníamos la marca de clase, que era el punto medio de cada intervalo. ¿Y cómo se hallaba esa parte? Era como nos indica el punto medio. Por ejemplo, acá teníamos la marca de clase, vendría a ser la suma de los límites del intervalo. Mira, límite LI inferior más el límite superior, es decir, 700 más 900, y todo eso lo dividíamos entre 2 y nos daba como resultado 800. Aquí está, de igual forma, límite inferior más el límite superior, en este caso 1100, y toda esa suma lo dividíamos entre 2, como resultado 1000. Luego teníamos la frecuencia absoluta. Este dato ya nos daban. Por ejemplo, este era el conteo. ¿Cuántos eran los estudiantes que ganaban entre 700 a 900? Eran 40 estudiantes. Que ganaban entre 900 a 1100 eran 36 estudiantes, y así sucesivamente. Recuerden, lo que está de verde es los datos que ya nos daban en el ejercicio. Ahora, como indicaba, ¿qué era la frecuencia absoluta? Dice, es el número de veces que aparece repetida una variable estadística. Ahora tendríamos la frecuencia acumulada. ¿Qué viene a ser la frecuencia acumulada? Que nos indica que es acumular sucesivamente ¿quiénes? Las frecuencias absolutas. Es decir, 40 acumulando tendríamos 40. Ahora, 40 más 36, 76. 76 más 14, 90. Y así sucesivamente vendría a ser la frecuencia acumulada. Luego teníamos la frecuencia relativa. ¿Y qué era la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de observaciones realizadas. Para esto, como indica acá, número de observaciones realizadas. ¿Cuánto eran los estudiantes a los que estábamos haciendo esta información sobre sus ingresos? En total eran N, que quiere decir 100. ¿Y cómo obteníamos este valor? Simplemente era sumar todas las frecuencias absolutas. Sumando, tenemos que son 100 los estudiantes. Ahora, para obtener esta frecuencia relativa nos indica que tenemos que hacer una división de la frecuencia absoluta entre el total, N. Entonces, 40 entre N, que es 100, sería 0.4. Aquí está. Ahora vamos con este otro dato. 36 entre N es igual acá 0.36. Igual forma, 14, miren, 14 entre 100 nos da 0.14 y así sucesivamente. Perfecto. Ahora, la pregunta anterior nos indicaban sobre el promedio mensual. ¿De quiénes? De todos estos estudiantes, que son 100. En promedio, ¿cuánto ganan estos estudiantes? Para esto nos valíamos de una columna adicional. En esta columna adicional lo que hacíamos era, ¿cuál? Multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta. Aquí está, x sub i por phi. Ubicamos marca de clase, x sub i por phi, que es la frecuencia absoluta. Es decir, 800 por 40 me da 32.000. Luego, 1000 por 36, 36.000. Y así sucesivamente. Y ahora, como recordemos, teníamos que hallar el promedio o la media aritmética.
¿Y qué era la media aritmética? Es el valor representativo de los valores que se están promediando. Es decir, ¿cuál es el valor representativo? Es decir, en promedio, todos estos estudiantes, ¿cuánto ganan? Nos dice que la fórmula es la media aritmética o el promedio es igual a la sumatoria de todos los valores de ¿quién? De x sub phi por phi. Eso, y dividido entre n. ¿Y quién era n? Era el total de la población. Reemplazando tendríamos media aritmética es igual toda esta sumatoria de acá, sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase es esto. Sumatoria, es decir, sumamos esos valores que hayamos y reemplazando tendríamos que es 98.800 dividido entre n era 100, entre 100. Y la media aritmética, haciendo esta división, tenemos que es 988. ¿Y qué vendría a ser 988? Vendría a ser el promedio, el ingreso de todos los estudiantes. Ahora veamos qué sucede con la siguiente pregunta. Ahora, como vemos, la pregunta es, ¿cuál vendría a ser la mediana? ¿Y qué es la mediana? La mediana es el grupo conjunto de datos que se encuentran en el medio. Es decir, de todo este conjunto de datos vamos a ubicar quién de esa información está en el medio. Es decir, ordenando los datos. Para esto nos dicen, tenemos que tener en cuenta una parte de los datos por debajo y la otra parte por encima. Datos que están encima y otros por debajo. El medio, nada más, el medio de todos estos datos. Y para esto, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente, primero el cuadro de distribución de frecuencias. ¿Se recuerdan que era de color verde? Esa información nos dan. Y nosotros hallábamos la marca de clase, que ya sabemos cómo hallar, la población, que ya sabemos cómo hallar, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y acá tenemos la sumatoria de ¿quién? De la marca de clase por la frecuencia absoluta. Eso nosotros lo desarrollamos, lo que está de color azul. Para hallar la mediana seguimos los siguientes pasos. Dice, primero hallamos la amplitud, es decir, la amplitud es la diferencia que existe entre el límite superior y límite inferior. A de amplitud es igual límite superior. ¿Y dónde se encuentra ese límite superior? Fíjense acá, es de los intervalos. Reemplazando tendríamos límite superior. Ojo, podemos seleccionar cualquiera de estos intervalos, pero solo uno. Si quiere, elegimos el primero. ¿Quién sería el límite superior? LS, es esta columna, 900. Menos el límite inferior, pero ojo, de la misma fila. 700, límite inferior. Solucionando tendríamos que vendría a ser 200. Eso es la amplitud. Ojo, tenemos ese dato. Segundo, nos dice hallar en el intervalo donde se encuentra la mediana. Es decir, en qué intervalo se encontrará la mediana. Y para esto nos indica que tenemos que resolver lo siguiente. N entre 2. Y para nosotros, ¿quién era n? Era 100. Reemplazando tendríamos 100 dividido entre 2 y eso tenemos como resultado 50. Ahora, el tercer paso dice buscar el intervalo que contiene el resultado anterior. ¿Cuál era el resultado anterior? 50. ¿Y ese resultado dónde tenemos que buscarlo? Dice que en la columna de la frecuencia acumulada. Ese resultado, ¿cuál de estos números contiene al 50? Por ejemplo, si les diría, ¿dentro de 40 está el 50? No. Siguiente. ¿Dentro de este 76 se encuentra el 50? ¿Sí o no? Claro, profesor, está dentro, porque 76 es mayor que 50, por consiguiente sí lo contiene. Y como nos indica acá, tenemos que resaltarlo, que vendría a ser el paso número 4. Dice resaltar la fila donde se contiene el resultado. Y nosotros hemos indicado que aquí es donde está contenido, ¿qué valor? 50, y lo resaltamos. Ojo, recuerden, se tiene que buscar ese valor en esta columna, no en otra, sino en este.
Muy bien, ya habíamos resaltado que en esta fila se encuentra, mejor dicho, en esta fila hemos resaltado, porque en este dato se encontraba contenido, ¿qué valor? 50. Muy bien, ahora, como quinto paso nos dice aplicar la fórmula. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué he resaltado. Dice, mediana es igual a LI. ¿Y qué es LI? Límite inferior. Pero en este caso, ¿qué valor vamos a usar? De la fila resaltada. ¿Y quién es el límite inferior? Es 900. Seguimos, ya tenemos el límite inferior. Ahora nos dice n entre 2. N entre 2, para nosotros n era 100. Y ese valor lo dividimos entre 2. Menos. Acá quiere decir frecuencia absoluta acumulada, pero el resultado anterior a lo resaltado. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde había sido el valor que contenía 50? Aquí en 76. Pero nos dice frecuencia absoluta acumulada menos 1, el resultado anterior. Entonces el anterior a este, ojo, es el anterior al resaltado. ¿Quién vendría a ser en este caso? 40. Y simplemente ponemos 40. Eso es el anterior a lo resaltado acá. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta. ¿Pero de dónde? De lo resaltado. Y si ubicamos acá dice frecuencia absoluta. Ojo, no dice menos 1, solamente frecuencia absoluta. Y en el resultado, ¿quién sería la frecuencia absoluta? Sería el 36. Todo eso dividido entre 36. Y eso es todo. Ya tenemos los valores para hallar la mediana. Resolviendo tendríamos 100 entre 2, 50, menos 40 entre 36. Seguimos resolviendo y seguimos con los valores. 90 más 50 menos 40 es 10. Todo eso dividido entre 36. Continuamos resolviendo. Mediana es igual a 90. 10 entre 36 vendría a ser 0.36. Ahora tendríamos que hacer lo siguiente. Ojo, nos olvidamos esta parte. ¿De quién? De la amplitud. Ah, ya, entonces vamos a colocarlo. Aquí estaba la amplitud. Acá también la amplitud. ¿Cuánto vendría a ser la amplitud? Es 200, acá por 200. De igual forma, seguíamos resolviendo, decía por la amplitud. Acá nos olvidamos de poner. ¿Cuánto vendría a ser acá? También 200. Seguimos acá. Solamente estoy completando el dato que me había olvidado. 200. Ahora aquí último nos quedaría por 200, que era la amplitud que habíamos hallado. Esta era la fórmula que me había olvidado. Multiplicando, es decir, primero, ¿cuál se hace? ¿La suma o esta multiplicación? Recuerden, en cualquier operaciones combinadas, primeramente se hace ¿cuál? Potencia, raíz, división, multiplicación, adición y sustracción. Por consiguiente, en este orden, primero tendríamos que resolver la multiplicación, es decir, 0.36 por 200. Y eso tendríamos un resultado de 72. Quiere decir 0.36 por 200 es 72. Ahora, como último paso, sumamos la mediana es igual a 90 más 72. Y como resultado tenemos que es 162. Entonces, indicamos como respuesta que la mediana del ingreso de los estudiantes es de 162 soles. Y eso sería todo. Muy bien, chicos, les dejo la práctica que es de la tarea anterior que ya estaba resuelta, es decir, este cuadro ya nos van a dar hecho porque ya lo hemos resuelto y solamente comenzamos a hallar las indicaciones. Hasta la siguiente clase.